Quiero invitaros a los demás a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a ver en esta mañana lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. En cuanto al tema que ya iniciamos la semana pasada. Dice segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y en esta mañana quisiera estar centrados en estos 8 primeros versículos que hemos leído de este capítulo. Tengo muchos recuerdos entrañables de mi tiempo de estudiante en el Seminario Teológico en Barcelona. Allí pude estar 5 años y entre las muchas bendiciones que el Señor me otorgó durante esos años, fue el poder conocer a muchos hermanos y hermanas, no solamente de España, sino fuera de España, y ver sobre todo lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Fue realmente una experiencia, una asignatura de las más hermosas que yo pude realizar, el tener esos encuentros de comunión con mis hermanos y hermanas. Y sobre todo recuerdo a tres familias que venían de los Estados Unidos. Venían en el periodo veraniego. Ellos solamente tenían 15 días de vacaciones al año. 15 días de vacaciones al año. No es como nuestro país, que por regla general lo normal son 30 días. Es verdad que depende de muchas circunstancias, pero lo oficial es 30 días de vacaciones. Ellos solamente tenían 15 días de vacaciones. Y esos 15 días los cogían para venir a España y allí en la institución ponerse a trabajar entre nosotros. Sobre todo hubo una época en donde tuvimos que hacer diferentes reformas en el edificio. Y estos hermanos y hermanas venían durante varios años para darle una ofrenda al Señor. Era una ofrenda por un lado material, porque ellos daban un dinero a la institución, e incluso a algunos de los estudiantes que estábamos allí, algún dinerito especial, oye, para que te compres unos libros, por ejemplo. Eso era obviamente algo precioso, hermoso, pero sobre todo era la ofrenda de entregarse ellos mismos por la causa del Evangelio, dejando su derecho a unas vacaciones en la playa. Obviamente, a ver, no estoy diciendo con esto que ellos no descansaban, no, aprovechaban unas horas de trabajo, pero luego también para hacer turismo. Claro que sí, era normal y legítimo. Pero sobre todo invertían mucho tiempo en hacer un trabajo que era necesario en aquellos tiempos. Y a lo largo de mi vida he conocido hermanos y hermanas de esta clase, de que una forma de ofrendarle al Señor de lo que ellos tenían era su tiempo, sus propias vidas.
Y he conocido también aquí en Valdepeñas, unos cuantos. La misma construcción de este edificio implicó que ciertos hermanos de la congregación que tenían sus trabajos seculares y estaban muchas horas fuera de casa trabajando, algunos de estos, luego, cuando acababa su jornada laboral, venían aquí y se ponían a trabajar pues según sus capacidades, sus dones. Algo que evidentemente la iglesia se benefició, porque en cierta forma ese trabajo era una ofrenda que ellos estaban dando al Señor, a la iglesia. Porque la congregación se ahorró, hay que decirlo, mucho dinero gracias al trabajo de ellos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. El poder agradecer estas muestras de generosidad, de entrega al Señor, a ese príncipe de paz al cual hemos cantado en esta mañana. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Mi vida. Y yo entiendo que con esa frase el autor de la canción quería decir todo lo que implica la vida, no solamente lo material, sino también lo espiritual, todo te lo entrego a ti. La semana pasada ya hicimos una breve introducción a los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios, 2 capítulos que Pablo va a dedicar prácticamente alrededor de un único tema, que tiene que ver con el dinero, con las ofrendas que Pablo solicitó de la iglesia de Corinto para poder ayudar a los hermanos y hermanas sumamente necesitados que se encontraban en Jerusalén, la iglesia madre. Porque es así, Jerusalén en aquel tiempo era la iglesia madre y el resto de iglesias que habían repartidas por diferentes partes del mundo eran iglesias hijas. Pues Pablo, a través de estos 2 capítulos, quiere recordarle a los corintios y a nosotros, como creyentes en el día de hoy, que tenemos una responsabilidad clara, según la palabra de Dios, una responsabilidad de ayudar a los más necesitados, que debemos contribuir, debemos participar económicamente también con nuestro dinero, debemos participar para ayudar a los más desfavorecidos. Ya dijimos la semana pasada, yo soy consciente de ello, y vamos a estar un par de semanas hablando sobre este, bueno, cuando digo un par no quiere decir 2, un par quiere decir varias, semanas hablando de este asunto. Un asunto que puede darnos la impresión de que trata de lo material, pero no. Cuando uno examina este asunto, este tema a la luz de las Escrituras, vemos que hablar del dinero no es hablar de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Para ello va Pablo a presentar concretamente en estos 2 capítulos una serie de características, elementos, componentes que tienen que tener nuestras ofrendas. Algo que Pablo vio en las iglesias de la provincia de Macedonia y que también en cierta forma animó a los creyentes en Corinto para que ellos también manifestaran lo mismo. Pero no solamente los corintios, sino también los valdepeñeros, los creyentes de cualquier parte del mundo a lo largo de la historia del cristianismo, hasta que el Señor venga. Tú y yo, como partes del pueblo de Dios, el Señor quiere que seamos o que tengamos el deseo de ofrendarle a Él lo que Él nos ha dado y que lo hagamos de una determinada manera. Por tanto, Pablo, en cierta forma, va a presentarnos aquí una serie de evidencias, de frutos que demuestran que hemos sido receptores de la gracia de Dios, esa sublime gracia de la cual hemos cantado en esta mañana, que a un pecador como tú y yo, el Señor nos salvó, y todo por su gracia.
Por tanto, me gustaría rápidamente, sé que hay mucha información aquí y no podemos darla toda, y he querido comprimir algunas cositas, sobre todo en estos primeros 8 versículos. Esos 9 elementos, al menos que yo veo, pueden haber más, claro que sí, pero 9 elementos, características que se ven en estas ofrendas que tanto los macedonios mostraron, como también luego Pablo quiere que los corintios también demuestren. Y en primer lugar, este pasaje nos recuerda, hermanos y hermanas, que cuando hablamos del dinero, cuando hablamos de nuestras ofrendas, estamos hablando de un aspecto de la espiritualidad del creyente. Hablar del dinero es hablar de nuestra espiritualidad. En primer lugar, versículo 1, dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Como hemos estado ya diciendo hace un momento y la semana pasada, estos 2 capítulos giran en torno a un proyecto que Pablo quiso llevar a cabo hacia la iglesia de Jerusalén, un proyecto de recoger un dinero, una colecta, como algunos la llaman, para poder paliar las necesidades de aquellos más necesitados y concretamente en la iglesia de Jerusalén. Ya Pablo, dijimos la semana pasada, había hecho un comentario, ya había dado un aviso en cuanto a esto. Ahora sí, Keila, ¿puedes poner por favor la presentación? En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, la primera carta inspirada que tenemos de Pablo, ya él había dicho al final de la carta, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahí Pablo está presentando su proyecto de recoger una ofrenda. Si seguimos leyendo el pasaje, que iremos a él en varias ocasiones, ¿verdad? Estaba haciendo referencia a los santos en Jerusalén. Algo parecido también dijo a los hermanos en la iglesia en Roma. Fijaos lo que dice en su carta al final de los Romanos, capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí ya matiza Pablo, claramente. Hay una necesidad en la iglesia. Cuando hablamos de los santos, está haciendo referencia a los creyentes, a los miembros de aquella congregación. Y Pablo está recordando una y otra vez que los cristianos tenemos responsabilidades y entre esas responsabilidades está el de ayudar materialmente hablando y espiritualmente. Pero aquí en cuanto a lo material, ayudar a los necesitados. Y Pablo ahora, para animar a los corintios, ya les había escrito en la primera carta, para que participaran de esta ofrenda, ahora les hace ser conocedores de lo que ocurrió con las iglesias de Macedonia. Vamos ahora a nuestro pasaje, 2 Corintios capítulo 8, nos olvidamos ahora un momentito de este texto, y ahí en el capítulo 8 que estamos viendo, versículo 1, Pablo les recuerda, les hace saber lo que había sucedido en las iglesias de Macedonia acerca de la gracia de Dios. Las iglesias de Macedonia, es decir, las iglesias que pertenecían a esa provincia, y concretamente Pablo está haciendo referencia a la iglesia de Tesalónica, Filipos y Berea. Esas eran las 3 iglesias, según vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, a las cuales Pablo se refiere. Al menos estas, a las cuales, a dos de ellas, Tesalónica y Filipos, Pablo les envió una carta. Y quizás incluso Pablo tenía, claro, a la iglesia de Tesalónica, pero quizás más tenía en mente a la iglesia de Filipos. Recordemos lo que Pablo dijo en esa carta en el capítulo 4. Si me queréis acompañar, Filipenses, capítulo 4. Pablo, esta carta que escribe el apóstol, básicamente es para expresarle la gratitud a los filipenses por la ayuda económica que le habían enviado una y otra vez la iglesia de Filipos a Pablo para ayudarle en su ministerio.
Luego Pablo aprovecha en la carta y dice más cosas, pero en cierta forma la carta es una expresión de gratitud por la ofrenda que le habían enviado. Y en el capítulo 4, versículo 15, dice Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Le habían enviado un dinero, una ofrenda, para mis necesidades. Dice versículo 17, no es que busque dádivas, regalos de vosotros, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, los filipenses llamaron a un miembro de la iglesia que se llamaba Epafrodito y le dijeron: por favor, Epafrodito, lleva esta ofrenda, este dinero a Pablo, que lo está pasando mal. Él nos predica la palabra de Dios, él tiene ahora mismo ciertas necesidades, y se la enviaron a Pablo. Por tanto, la iglesia de Filipos, también la de Tesalónica, la de Berea, fueron iglesias que no cabe duda que expresaron su gratitud a Dios por lo que el Señor le había dado, y lo hicieron a través de sus ofrendas. Nos dice aquí el texto, ¿verdad? Eso sí, Pablo quiere señalar que nadie se despiste en este versículo 1, recordando que esa fuente de generosidad, la fuente de esa espiritualidad que manifestaban los creyentes en Macedonia, era Dios mismo. Dice, es por la gracia de Dios. Debido a la gracia de Dios en sus vidas, los macedonios ofrendaron generosamente a las necesidades de otras personas. Todo lo bueno que había en ellos, como todo lo bueno que hay en nosotros, hermanos y hermanas, o que podamos hacer, no es gracias a nuestros méritos, por algo especial que tú y yo tengamos, no, es todo gracias a nuestro Dios, es debido a su gracia. Es solo Dios quien debe recibir el honor, que es lo que Pablo está haciendo aquí en el versículo 1. Os hacemos saber la gracia de Dios. Solo Él recibe el honor, solo Él es la fuente de todo lo que tenemos. Y de eso todo que tenemos, como creyentes, debemos darle una parte al Señor, aunque todo es de Él. Todo es absolutamente de Él. Y por eso Él y solo Él debe recibir toda la gloria y todo el honor. Ya Pablo lo había dicho en su primera carta a los Corintios también, hablando de sí mismo. Él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por su gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos esos que me estaban acusando. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Una y otra vez Pablo está siempre haciendo uso de esa palabra tan maravillosa, sublime. Hemos cantado la palabra gracia. Es una palabra que aparece en estos dos capítulos más de 10 veces. Más de 10 veces. Una palabra que, dependiendo del contexto en el cual se encuentre, puede tener un significado u otro. Va a depender de dónde hallemos esta palabra. Gracia puede hacer referencia, como hemos cantado en esta mañana, al amor inmerecido que Dios derrama sobre nosotros. Decía también Pablo a los Efesios que somos salvos por gracia, es decir, la salvación es un regalo, no lo merecemos, pero Él nos lo da cuando depositamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Gracia, un regalo inmerecido. También la palabra puede hacer referencia a un favor o a un privilegio, como Pablo nos va a decir en este capítulo. Pero también, que es algo de lo que estamos ya hablando y una y otra vez lo vamos a estar viendo,
repitiendo a través de estos 2 capítulos. La palabra gracia hace referencia a ese acto de contribuir, de dar, de ofrendar con nuestro dinero, con nuestras posesiones materiales. Es interesante que, a pesar de que Pablo va a estar hablando del dinero en estos 2 capítulos, la palabra dinero no aparece en ninguna ocasión. Pablo no hace uso de esa palabra. Lo que sí hace es utilizar una variedad de términos, diferentes palabras, pero que todas están apuntando en cierta medida a lo mismo. Todas esas palabras, como gracia, ya la hemos mencionado, participación, generosidad, servicio, son términos que están hablando de esa gracia de Dios, que no es otra que la cuestión del dinero, pero sin utilizar dicho término. Para Pablo, esto era un asunto espiritual. No quiere dar la sensación de que ahora les voy a pedir dinero. Ya estamos hablando de cosas materiales, ya estamos con las mismas, como siempre. No, Pablo no quería dar esa sensación, por eso no utiliza la palabra dinero. No, recogió diferentes términos para recordarles que el asunto del dinero no es algo material, sino espiritual, y todo dentro de la voluntad de Dios, como nos dirá versículo 5. Por tanto, es interesante, ¿no? Este elemento, este componente cuando hablamos del dinero. Estamos hablando de cosas espirituales. Y los creyentes de Macedonia, es decir, las iglesias en Tesalónica, Filipos, Berea, dieron un ejemplo de espiritualidad cristiana. Pero no solamente de espiritualidad, sino en segundo lugar de generosidad, versículo 2. Otro elemento, otra característica, cualidad que Pablo vio en las iglesias de Macedonia y que también debe estar en nosotros. Versículo 2, que en grandes pruebas, es decir, las iglesias de Macedonia dice que estaban pasando en grandes pruebas de tribulación y que en la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, Pablo quiere presentar a los macedonios, está hablándole a los corintios y le dice, hermanos corintios, mirad a las iglesias que están en Macedonia, miradlas, porque ellas son un ejemplo de cómo tenemos que ofrendar. Entre otras formas, siendo generosos. Y eso a pesar de que estaban pasando por grandes pruebas de tribulación, dice el texto, dice otra versión. Y esto a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar. Recordemos, ya lo vimos en su momento, estuvimos analizando esta palabra, tribulación, una palabra que básicamente significa ser presionados, aplastados, apretujados. Esto es lo que estaban pasando los hermanos de Macedonia, experimentando. Estaban viviendo bajo presión. Ya esto, Lucas lo había señalado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Pablo también, cuando escribió a los tesalonicenses, les habló precisamente de esto. Por ejemplo, en su primera carta a los tesalonicenses, una de las iglesias que pertenecía a Macedonia, y Pablo sabía lo que ellos estaban pasando. Le dijo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Podemos ver en los tesalonicenses. Y también cuando le escribe su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, les dice, de manera que nosotros mismos, dice Pablo, haciendo referencia a él y a sus compañeros, dice que hablábamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Es decir, las iglesias de Macedonia lo estaban pasando tremendamente mal. Persecuciones, aflicciones,
grandes pruebas de tribulación. Y a esto hay que añadirle que también estaban viviendo, atravesando una profunda tristeza. Nos dice nuestro texto que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Esta palabra, este término griego, pobreza, al parecer es una palabra muy fuerte en este idioma, que hace referencia a una pobreza extrema. Hace referencia también a los mendigos. Una palabra que quiere decir literalmente que tocaba roca, es decir, fondo. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo que las iglesias en Macedonia habían tocado fondo, ya no podían bajar más. Era una situación de pobreza extrema. Ellos no estaban para dar, diría alguien, sino para recibir. Pero no fue lo que hicieron. Miremos el versículo 2, hermanos y hermanas, miremoslo. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Que a pesar de toda esa situación, en medio de estas dos realidades que está mencionando ahí, por un lado, prueba de tribulación, por otro lado, profunda pobreza. Y en medio de estas dos cosas, dice Pablo que ellos expresaron abundante gozo. Aunque las circunstancias eran adversas, esa situación, esas circunstancias no condicionaron su deber de ofrendar para aquellos que están pasando por necesidades. El gozo, hermanos y hermanas, no tiene por qué desaparecer cuando estamos pasando por pruebas. Es que no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es gozo. No es algo que tengamos que buscar en algún sitio. No es algo que va a depender dependiendo de las circunstancias. No. El gozo es fruto del Espíritu en la vida del creyente. Y ellos lo expresaron. Sí, lo estaban pasando realmente mal, pero esa pobreza no los convirtió en unos egoístas. No, primero soy yo, primero nuestras necesidades, que estamos pasándolo muy mal y todo el mundo lo sabe. No, bueno, lo estamos pasando mal, sí, pero esta situación no nos puede hacernos volver egoístas, que solo pensemos en nosotros. No, ellos extendieron su mirada. Vale, la situación es sumamente grave, pero en Jerusalén también lo están pasando mal. ¿Nosotros podemos ayudar en algo? Aunque sea poquito. ¿Podemos ayudar? Sí, vamos a enviar esa ofrenda. Eso es lo que hicieron estos hermanos. Para las iglesias de Macedonia, el no disponer de suficientes recursos materiales para cubrir sus propias necesidades materiales no fue un impedimento, un argumento que esgrimir para decir, nosotros no podemos dar, estamos muy mal. No, ellos no usaron ese argumento. Es tremendo el versículo 2, hermanos, hermanas, cómo expresa esa generosidad. Ellos ofrendaron abundante, generosamente y gozosamente. ¿Qué elemento más importante tienen que tener también nuestras ofrendas, hermanos? ¿Hay esto en tu vida y en mi vida? ¿Mostramos generosidad al Señor? En tercer lugar, no solamente hemos visto ya espiritualidad, esa generosidad que mostraron los macedonios, sino también vemos que esta ofrenda es elemento de voluntariedad. Versículo 3. Dice, primera parte, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Ya en su carta a los romanos, ya lo vimos antes, creo que está aquí, sí. Fijaos, ya él había dicho que los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Este término que aparece ahí, esa expresión, tuvieron a bien,
Es una frase que enfatiza el carácter voluntario de la ofrenda. Los macedonios dieron por iniciativa propia, dieron con agrado. Estamos viendo en nuestro versículo 3. Es decir, ellos escogieron libre y voluntariamente, sin ser presionados ni obligados por nadie. Sí, les llegó la información que había una necesidad, pero nadie les tuvo que decir, que tenés que dar. No. Ellos lo hicieron de manera voluntariamente, porque no puede ser, hermanos y hermanas, de otra manera cuando tú y yo ofrendamos al Señor. Ya vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9, el siguiente capítulo, versículo 7, que Pablo decía, cada uno debe dar, ofrendar, según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Nosotros solemos dar con alegría, con gozo? ¿O más bien lo hacemos con regañadientes? Mira que tienes que dar ahora, mira que me han pedido otra ofrenda ahora para puertas abiertas, ministerio en prisión. Si ya yo doy durante el mes. No. Estos creyentes ofrendaron con agrado, voluntariamente. Qué bueno. Volveremos a esto más adelante. En cuarto lugar, vemos también otra característica de la ofrenda de los macedonios, y es el componente, la característica de laboriosidad. Es decir, cuando nosotros damos al Señor nuestras ofrendas, que a Dios le agrade realmente, son ofrendas que van a significar un esfuerzo, un sacrificio por nuestra parte. Trabajo. Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas o conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, estos creyentes en Macedonia, ellos se desprendieron no de aquello que les sobraba, sino de los pocos recursos que les quedaba, y lo pudieron reunir para enviar una ofrenda. Obviamente esto demandó esfuerzo, sacrificio por su parte. Es posible que las ofrendas que recogieron los macedonios hubiesen sido de la misma clase que la ofrenda de aquella viuda que fue un día al templo a ofrendar. Y Jesús estaba viviéndolo, lo estaba mirando todo. Y vio que había mucha gente que ponía dinero en el arca de las ofrendas, pero ponían dinero de lo que les sobraba. Y Jesús dijo, ¿veis a esa mujer? Esa es la que más ha dado de todo. Ella, dice el texto, que dio dos moneditas, de las monedas que menos valor tenían en aquel tiempo. Obviamente, en cuanto a cantidad, ella había dado muy poquito. Pero el Señor dijo, mira, ella es la que más ha dado. ¿Por qué? Porque todos los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio de aquello que básicamente no tenía, de su necesidad, de su pobreza. Y el Señor consideró aquella ofrenda mucho más abundante que la de los quizás fariseos y escribas que allí estaban. No cabe duda, hermanos y hermanas, que cuando tú y yo ofrendamos de la manera que Dios quiere que ofrendemos, eso va a significar pagar un precio. Ofrendar de corazón al Señor es costoso. Y si no lo sabemos, y si no lo hemos experimentado, es porque quizás nuestras ofrendas no han sido ofrendas que realmente han salido de nuestro corazón. En una ocasión el rey David, ya terminando su ministerio, 2 de Samuel capítulo 20,
24 y Primera de Crónicas, capítulo 21, dice lo mismo prácticamente. En una ocasión el rey David quería comprar un terreno para poder allí establecer un altar y adorar, presentar sacrificios al Señor. Y habló con el dueño del terreno, le dijo, mira, quiero que me vendas este terreno, quiero comprártelo, porque quiero hacer esto para el Señor. Y el dueño del terreno le dijo, te lo regalo, para ti, mi rey, tú te lo mereces, no me tienes que pagar nada. Y os acordáis de lo que dijo David, ¿verdad? Dice, yo no voy a ofrecerle nada al Señor que a mí no me cueste nada. Segunda de Samuel 24:24. Si yo tengo que darle algo al Señor, eso tiene que implicar un precio a pagar por mi parte. Por mi parte. Vemos, por tanto, este elemento que en la ofrenda de los macedonios, el sacrificio. Pero en quinto lugar vemos también que está el componente de comunidad, un espíritu corporativo. Vemos también en esta ofrenda, versículo 4. Dice Pablo que los macedonios, dice que le habían pedido a Pablo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios eran conscientes de que entre ellos y los hermanos en Jerusalén había una gran distancia geográficamente hablando. Quizás ni los conocían. En Macedonia no conocían a los creyentes en Jerusalén, probablemente. Sin embargo, ellos sabían que como cristianos pertenecían al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, y que la comunión se tenía que mantener. Es por eso que le suplicaron a Pablo, dice con muchos ruegos, es decir, insistentemente, Pablo, concédenos, permítenos que nosotros podamos participar en esta ofrenda, en este servicio. Es decir, el acto de dar, de colaborar, ellos lo consideraban como un privilegio, dice ahí el versículo. Y esa palabra privilegio es de donde aparece nuestra palabra que se traduce también por gracia. Ellos consideraban el ofrendar una gracia, un privilegio, un fruto, una evidencia de que realmente ellos habían recibido la gracia de Dios. No se trataba de dar por obligación, sino más bien era una forma de visualizar la comunión entre los santos, los creyentes, los cuales han de ayudarse mutuamente unos a otros, aunque no pertenezcamos a la misma iglesia local. Este texto es muy interesante porque en cierta forma nos recuerda, transmite la enseñanza que a veces los creyentes nos olvidamos, que pertenecemos a la iglesia universal, que nosotros no somos meramente unidades individuales, aisladas, la iglesia local como una unidad desconectadas de las demás. No. El ejemplo de las iglesias de Macedonia nos enseña que además de ser miembros de una iglesia local, ¿cierto?, también lo somos de la iglesia universal. Y a lo mejor nosotros no estamos pasando las circunstancias difíciles de adversidad, de prueba, de tribulación que puedan estar pasando hermanos en otros lugares y no podemos mirar para otro lado y no lo hacemos. Como iglesia solemos acordarnos de forma especial de la iglesia perseguida y por eso pues cada cierto tiempo recogemos ofrenda, además de las ofrendas que yo sé que de manera individual alguno de vosotros o alguno de nosotros pues participamos y ayudar, contribuir para la iglesia perseguida, Por tanto, ellos vieron la posibilidad de dar, ofrendar como parte de ser comunidad, como parte del pueblo de Dios que somos todos y cada uno de nosotros. Pero no solamente vemos ese elemento de comunidad, en sexto lugar vemos ese elemento de solemnidad, versículo 5.
Dice, y no como lo esperábamos que lo hicieran. Es decir, los macedonios ofrendaron, no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Desconocemos obviamente la cantidad de dinero que los macedonios enviaron a Jerusalén, no lo sabemos. Para Pablo eso no era lo más importante, la cantidad. Ni siquiera que fuera una ofrenda voluntaria, generosa, costosa, comunitaria, no. A Pablo lo más que le sorprendió fue la solemnidad que manifestaron en ese acto de dar. Pablo dice que lo hicieron no como esperábamos. Pablo se quedó sorprendidísimo por cómo actuaron estos hermanos. Los macedonios eran conscientes de que no solo su dinero era del Señor, sino también sus propias vidas, que ellos como personas pertenecían al Señor. Todo es de Él, todo es suyo. Ellos eran conscientes de que sus propias vidas, su cuerpo físico, como el tuyo, hermano y hermana, no es nuestro, por eso lo tenemos que cuidar, porque es del Señor. ¿O es que no ignoráis que vuestros cuerpos no os pertenecen? Decía Pablo a los Corintios en su primera carta. Vosotros habéis sido comprados y ahora vuestros cuerpos le pertenecen a aquel que lo ha comprado con su preciosa sangre. Este cuerpo le pertenece al Señor. Mis dones, mi familia, mi trabajo, mi cuenta corriente, todas mis posesiones, mis bienes, todo es del Señor. Y a veces los creyentes lo olvidamos. Decía el Señor en el libro de Éxodo 19:5, mía es toda la tierra. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dirá el Señor a través del libro de Job, capítulo 41. O el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Todo, absolutamente. Dios es el dueño, el propietario de la tierra y de todo lo que hay en ella. Y nosotros como creyentes somos meros mayordomos, administradores, los responsables de cuidar lo que es de Él, porque todo es de Él, incluido nuestro dinero. Por eso cuando nosotros estamos ofrendándole una parte al Señor y el resto no la quedamos nosotros, realmente esto no es así. Nosotros le estamos dando al Señor algo que es de Él y nos estamos quedando con algo que es de Él también. Sí, es así. Lo olvidamos, pero esta es la realidad. Los macedonios consideraban la mayordomía bíblica como un acto integral que involucra todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo. Los corintios sabían que la ofrenda que más le agrada a Dios y la que Él también demanda de sus hijos no tiene que ver con lo material, que está incluido, sino con una entrega total, personal de la persona, como hemos cantado en esta mañana, o como Pablo nos recuerda también en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las iglesias de Macedonia no solo dieron una ofrenda para ayudar a las necesidades de los santos en Jerusalén, sino que ellos mismos eran una ofrenda de olor grato a Dios. Y esto lo hicieron porque sabían que era la voluntad de Dios. Estamos viendo en nuestro versículo que ellos dieron no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos consideraban la ofrenda como un acto solemne. Y la mejor forma de demostrarlo era siendo ellos mismos una ofrenda. En séptimo lugar, vemos también ese componente de celeridad, prontitud, rapidez a la hora de ofrendar. Dice versículo 6,
De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ya hemos dicho que la ofrenda fue voluntaria, sí, cierto, pero dicha ofrenda, aunque era voluntaria, al saber de las necesidades de los demás, demandaba también celeridad, agilidad a la hora de ser llevada a cabo. Este versículo parece insinuar que ya Tito había visitado anteriormente a la iglesia. No sabemos si fue antes de llevar la carta severa o fue en esa visita en la que llevó la carta de muchas lágrimas. Y ya había iniciado, ya había presentado el proyecto, pero como bien sabemos, debido a los problemas internos que había en la iglesia, los egos, los orgullos, las malas formas, los pecados, pero que ya todo eso se había resuelto, había habido reconciliación. Ahora Pablo envía a Tito y le dice: oye, a los corintios diles que ya está bien de perder el tiempo. A ver si finalizamos, acabamos también esta obra entre vosotros, esa obra de ese proyecto de recoger un dinero, que finalice ya eso que estaba pendiente, que habían guardado en un camión, en un cajón. Pablo les apremia para que se den prisa, muestren prontitud a la hora de participar. ¿Sabéis que hay una necesidad en Jerusalén? Sí. ¿A qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando? Venga, hay que ayudar, hay que colaborar. ¿Cuántas veces esto también pasa contigo y conmigo, hermanos? Ya sea que estemos hablando de cosas materiales o cosas espirituales. Nosotros sabemos lo que el Señor nos ha pedido. Nosotros también, por ejemplo, conocemos nuestros dones. Y si no los conocemos, vamos a averiguar cuáles son. Y una vez que sabemos qué es lo que Dios me ha dado, pues yo ahora quiero coger eso y ponerlo a sus pies y hacerlo cuanto antes. No dejar pasar el tiempo. Vale, sé que el Señor me ha pedido esto, pero lo haré otro día. Probablemente los corintios habían dejado este asunto pendiente por más de un año. Bueno, algo de esto dice en nuestro capítulo que estamos viendo, capítulo 8. Ya no recuerdo dónde estaba. Dice versículo 11, versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ya estaban demorando, conocían la necesidad, pero había otras prioridades. Y Pablo dice: no, se acabó. Esto tenéis que resolverlo cuanto antes, hay una necesidad. Decía el autor de Proverbios, capítulo 3, versículo 27 y 28, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Podemos ayudar ahora? ¿Tenemos los recursos? Pues si tenemos los recursos, vamos a ayudar ya. No a posponer, no a demorar. Ya veremos más adelante ese pasaje que vimos en su momento en 1 Corintios, decía Pablo hablando de la ofrenda, cada uno dé al Señor, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana. Obviamente esto nos habla de que nuestras ofrendas tienen que tener un componente, ese ingrediente de regularidad. No podemos dar hoy y dentro de 4 meses volver a dar, o dentro de un año, No, tiene que haber un sistema a través del cual podamos darle al Señor algo de lo que Él nos ha dado y hacerlo cuando toca. Veremos este versículo más adelante. En 8º lugar, vemos también ese componente de solidaridad. Versículo 7.
Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. En su primera carta a los Corintios, capítulo 1, Pablo ya destacó que esta iglesia de Corinto estaba llena de abundantes bendiciones que Dios había derramado sobre ellos. Concretamente, si me acompañáis en Primera de Corintios, capítulo 1, dice ahí capítulo 1, versículo 4, versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta segunda carta en la cual nos encontramos, capítulo 8, versículo 7, Pablo les recuerda que ellos abundaban en muchísimas cosas, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en amor, y les dice: mira, tenéis de todo, gloria sea a Dios, pero oye, ya que el Señor os ha bendecido tan abundantemente en todas estas cosas, abundad también a la hora de ofrendar. Sed generosos, contribuid generosa, abundante y gozosamente a esta ofrenda. Mostrad vuestra solidaridad, porque aquellos que más tienen que ayudar a otros. Cuanto más el Señor te bendice, tanto más tienes que dar a Él. Ya el Señor Jesús lo diría con otras palabras: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Y eso se aplica tanto a la iglesia, si el Señor nos ha bendecido abundantemente, de poder ayudar a otras iglesias que están necesitadas. O si el Señor me ha bendecido a nivel individual, pues evidentemente mis ofrendas, lo que yo le dé al Señor va a ser mucho más cuantioso que, en cuanto a material, que a la ofrenda que pueda dar quizás un pensionista, que evidentemente gana mucho menos que yo. Al que mucho se le da, mucho más se le demandará. Por tanto, tenía que haber ese espíritu de solidaridad. Abundad en esta gracia, dice Pablo. Es decir, en esta colecta que estamos recogiendo. Y por último, en noveno lugar, vemos también el componente de sinceridad, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Pablo entiende que el acto de dar, ofrendar, no puede ser motivado por un mandato. Hay que dar dinero y hay que dar tanto. Y a veces existe esto en algunas iglesias evangélicas, que existe una obligación, una insistencia en ofrendar, en dar esta o aquella cantidad. Para Pablo lo importante era que hubiera una respuesta del corazón, que si realmente ellos habían experimentado el amor de Cristo, que lo demostraran al ofrendar. ¿Por qué? Porque dar es una forma de amar, de expresar nuestro amor por otros, especialmente por los más necesitados. Obviamente en este versículo que acabamos de leer, versículo 8, Pablo no está pretendiendo que la iglesia de Corinto entre en competencia con otras iglesias. Dice que lo hacía para ponerles a prueba por medio de la diligencia de otros. ¿Habéis visto cómo estos hermanos están ofrendando? ¿Lo habéis visto? Dice, pues que también esa misma actitud la haya en vosotros. No es cuestión de competencia, sino simplemente de ser agradecidos, de que si amamos, el amor tiene que ser demostrado no solamente con palabras, sino con acciones. Dice el último versículo para esta mañana, primera de Juan 3, 18. Queridos hijos, decía el apóstol, siendo ya mayor, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos
y de verdad. Un amor sincero, un amor genuino, no solo se demuestra con palabras, porque las palabras son importantes, sino también con hechos, con actos. El amor declarado, pero no acompañado de actos prácticos, no es un amor sincero. Y es lo que Pablo ahora está diciéndole a los corintios. Mira, os he mostrado el ejemplo de los macedonios. ¿Lo habéis visto? Bueno, si ellos, en la condición en la cual se encontraban, fueron capaces de ofrendar como lo hicieron, vosotros, que no estáis viviendo lo mismo, todo lo contrario, estáis siendo bendecidos de muchas maneras, pues tenéis que ser, pues, espirituales a la hora de ofrendar, generosos, voluntarios, laboriosos, comunitarios, que vuestra ofrenda también sea solemne, urgente, solidaria y sincera, La cuestión, hermanos y hermanas, es que ahora tú y yo nos examinemos a la luz de la palabra de Dios y que podamos ver si realmente estas cualidades, estos elementos que vemos en estas ofrendas que hicieron otros en el pasado, si es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo o estamos muy lejos de esa realidad. Como veremos en el siguiente versículo, Pablo, después de haberles puesto a los macedonios como ejemplo, ahora pasa a ponerles al Señor Jesús. Versículo 9 que veremos en la próxima ocasión. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y les habla de lo que Él hizo por amor a nosotros. Por tanto, que el Señor nos bendiga y que nos ayude para examinarnos a nosotros mismos a nivel individual, pero también como iglesia, para que si no estamos haciendo las cosas bien en cuanto a este tema que hemos tratado, pues que podamos comprometernos delante del Señor a asumir nuestra responsabilidad también en las cosas materiales, que no son materiales, sino que son espirituales. Amén.